Vamos a comenzar a estudiar el tema de los sistemas de partículas y el centro de masa. Vamos entonces a introducir unas definiciones y desarrollar un formalismo teórico que nos va a permitir estudiar estos sistemas más complejos de lo que venimos estudiando. Primeramente vamos a definir la cantidad de movimiento lineal y la fuerza impulsiva, ¿sí? Vamos entonces a definir la cantidad de movimiento lineal de una partícula. Entonces, tenemos una partícula de masa m en un sistema de referencia que se mueve con velocidad v. Definimos para la partícula de masa m y velocidad v la cantidad de movimiento lineal p como masa por velocidad, ¿sí? Vean que la cantidad de movimiento p para una partícula denotada con p minúscula es un vector que tiene la misma dirección que el vector velocidad. Pero el módulo de esta cantidad de movimiento depende tanto de la velocidad como de la masa. De manera que puedo tener un cuerpo que sea muy pequeño y con una velocidad muy grande, puede tener una cantidad de movimiento pequeña tal vez. Pero puedo tener un cuerpo muy masivo que se mueve con una velocidad tal vez normal, voy a tener una cantidad de movimiento considerable, porque la cantidad de movimiento depende de la masa, ¿sí? No es lo mismo la masa de un pajarito que se mueve con una cierta velocidad v que la masa de un tren que se mueve con otra velocidad v tal vez más pequeña, pero va a tener tal vez una cantidad de movimiento mayor. O sea que notar que la cantidad de movimiento de un cuerpo depende tanto de la masa como de la velocidad, la magnitud de su cantidad de movimiento, y el vector cantidad de movimiento del cuerpo, denotado con p minúscula, tiene la misma dirección que el vector velocidad. Veamos que así definido para una partícula o para un cuerpo la cantidad de movimiento p, si nosotros calculamos la derivada de p respecto del tiempo, tenemos que derivar respecto del tiempo masa por velocidad, masa es constante, sale afuera de la derivada y me queda la derivada de v respecto del tiempo, que es aceleración. Entonces esto me queda que es igual a masa por aceleración, y esto es precisamente la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa m. De manera que la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Y esto es precisamente la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento. Esta ley así expresada es muy importante y además es como la expresó Newton en sus Principia Mathematica. O sea que así definida la cantidad de movimiento, si nosotros calculamos la derivada de p respecto del tiempo, es la sumatoria de fuerzas actuando sobre el cuerpo, y tenemos la segunda ley de Newton. Importantísimo resultado. Y vean cómo, si la sumatoria de fuerzas externas actuando sobre el cuerpo es cero, la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo va a ser cero, y p entonces es constante. Y si p es constante, vemos de acá de su definición, la velocidad es constante, ¿sí? Y obtenemos la primera ley, o sea que si la sumatoria de fuerzas es cero, la velocidad es constante, y para que la velocidad como vector sea constante, el cuerpo tiene que estar o en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante, siempre y cuando el sistema de referencia el que nosotros estamos trabajando sea un sistema de referencia inercial. Veamos ahora la fuerza impulsiva en una interacción entre dos cuerpos, una interacción de corta duración. Entonces vamos a considerar una interacción entre dos cuerpos que se ejercen una fuerza impulsiva durante un intervalo de tiempo delta t corto. Puede ser, por ejemplo, un bate que golpea una pelota, ¿sí? Una patada que se le dé a un objeto,
siempre y cuando el delta T de interacción sea corto. Entonces acá tenemos los dos cuerpos interactuando y las fuerzas que sufren. Esta es la fuerza impulsiva que sufre la masa 1 debido a la masa 2, y esta es la fuerza impulsiva que sufre la masa 2 debido al cuerpo 1. ¿Sí? Estos son pares de acción y reacción. Entonces, por la tercera ley de Newton tenemos esta relación y los módulos de la fuerza son iguales, ¿sí? Y le podemos llamar al módulo fuerza impulsiva, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos la fuerza impulsiva en función del tiempo, nosotros dijimos que la interacción dura un delta t corto, entonces podemos decir que la interacción comienza en un tiempo ti y la interacción acaba en un tiempo tf. Y acá tenemos el delta t que sería tf menos ti. Y si nosotros graficamos la fuerza impulsiva en función del tiempo, esa fuerza impulsiva es una función complicada en el tiempo, no es constante. Acá comienza y la fuerza comienza a variar hasta que alcanza un máximo y luego va alcanzando el mínimo hasta hacerse cero. Entonces acá comienza la interacción, la fuerza impulsiva crece y después comienza a decrecer hasta que en el tiempo final acaba la interacción, ¿sí? Bien, entonces por la segunda ley, como nosotros acabamos de ver acá la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento, para el cuerpo 1, por ejemplo, la derivada de la cantidad de movimiento del cuerpo 1 respecto del tiempo es la fuerza impulsiva que sufre el cuerpo 1. Si ahora despejamos el diferencial de P, lo escribimos como fuerza impulsiva por diferencial de T, ¿sí? Transformamos en una ecuación diferencial, para resolverla integramos a ambos miembros, entonces vamos a integrar entre el tiempo inicial, vamos a tener la cantidad de movimiento inicial, y en el tiempo final vamos a tener la cantidad de movimiento final. Entonces tenemos que resolver estas ecuaciones. Vean que la integral entre TI y TF de la fuerza impulsiva que sufre el cuerpo 1 diferencial del tiempo es precisamente el área bajo esta curva, que es la curva de la fuerza impulsiva en función del tiempo. O sea que esta integral da como resultado el área bajo esta curva. Y por el teorema del valor medio de la integral, que ustedes deben haber visto en análisis matemático 1, el área bajo esta curva siempre puede escribirse como el área de un rectángulo de lado delta t y altura f impulsiva promedio, ¿sí? Entonces el área bajo la curva es equivalente igual al área de este triángulo sombreado que es fuerza impulsiva por delta t. Entonces, esta integral nos da la variación de la cantidad de movimiento 1, que es cantidad de movimiento final del cuerpo 1 menos cantidad de movimiento inicial del cuerpo 1, y eso es igual a esta integral, que es el área bajo la curva de la fuerza impulsiva en función del tiempo, que nos va a dar fuerza impulsiva promedio por delta t. Esta barrita acá indica fuerza impulsiva promedio. Notemos que estamos trabajando vectorialmente, ¿sí? Y si haríamos lo mismo para el cuerpo 2, tendríamos que delta P2 es igual a P final 2 menos P inicial, acá es inicial, menos P inicial 1, y eso es igual a la fuerza impulsiva 2 en función del tiempo. Perdón, acá es P final 2. Acá hay que ponerle P inicial y acá un 2. Lo voy a corregir en el apunte que van a tener grabado. Entonces, la fuerza impulsiva 1, despejamos de acá, va a ser igual al delta P1 sobre delta T. Delta P1 es P final menos P inicial 1 sobre delta T. Y la fuerza impulsiva que sufre el cuerpo 2 es
el delta P del cuerpo 2 sobre delta T, que lo escribimos como P final 2 menos P final, P inicial 2 sobre delta T. Acá tiene que estar dividiendo delta T también, me faltó ahí. Entonces, como la fuerza impulsiva 1 por la tercera ley de Newton es igual a menos la fuerza impulsiva que sufre el cuerpo 2, comparamos estas expresiones y sacamos que el delta P del cuerpo 1 es igual a menos el delta P del cuerpo 2. Y tenemos la tercera ley para la cantidad de movimiento lineal. Esta fuerza impulsiva que notamos acá con una barrita es la fuerza impulsiva promedio, y al delta P se lo suele llamar J, se lo suele llamar impulso. No confundir impulso con fuerza impulsiva, son dos cosas diferentes. La fuerza impulsiva es una fuerza y el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. A modo de ejemplo, consideremos un cuerpo de masa m que está inicialmente en reposo y le aplicamos una fuerza impulsiva, ¿sí? Un corto periodo de tiempo delta t, ¿sí? Le aplicamos esa fuerza impulsiva. Luego de que se le aplicó la fuerza impulsiva, o sea, luego del delta t, ese cuerpo de masa m que está en reposo comenzó a moverse con una velocidad v0, todo en una dirección a lo largo del eje X. Entonces, la fuerza impulsiva que va a sufrir ese cuerpo es el delta P del cuerpo sobre delta T. El delta P es P final menos P inicial sobre delta T. El P final es masa por velocidad final menos el P inicial, que es masa por velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 0, este término no cuenta. Y masa por velocidad final, la velocidad final que va a alcanzar este bloque es esta que nosotros le llamamos V0, que es la velocidad con que comienza a moverse, ¿sí? La velocidad inicial fue 0 y luego de la interacción la velocidad final fue V0, la velocidad con que comienza a moverse. Entonces esto acá lo escribimos como masa por V0 sobre delta T. Entonces vean que V0 lo podemos escribir como, despejamos, ¿no? De acá esto es igual a esto, a V0 lo podemos escribir como la fuerza impulsiva por el delta T de interacción dividido la masa. O sea que si nosotros conocemos la fuerza impulsiva que se le aplicó a este cuerpo de masa m en reposo y conocemos el tiempo de interacción y conocemos la masa m, podemos calcular la velocidad V0 con la que el cuerpo comienza a moverse. Estas fuerzas impulsivas que actúan en un corto periodo de tiempo delta T suelen ser fuerzas muy intensas, muy grandes, comparada con todas las otras fuerzas externas que están actuando sobre el sistema. Entonces, voy a corregir en el apunte que ustedes van a recibir de todas estas diapositivas, ¿sí? Acá entonces es el delta P2 es P final 2 menos P inicial 2, ¿sí? Y acá falta dividir por delta t, ¿sí? Además acá, bueno, falta una flechita de vector, 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 vector y vector sobre V0. Esto lo voy a corregir en el apunte que ustedes van a recibir. Vamos a ver un problema sobre cómo aplicar este concepto de la fuerza impulsiva que acabamos de ver. Y vamos a considerar una bola de béisbol de 0,14 kilogramos de masa que se mueve horizontalmente a una velocidad de 42 metros por segundo. O sea que hay una bola de béisbol que viene viajando horizontalmente a 42 metros por segundo y es golpeada por un bate. O sea que un bate le da un golpe tal que hace que ahora la pelota comience a moverse con una velocidad de 50 metros por segundo
formando un ángulo de 35 grados con la horizontal. O sea que inicialmente venía la pelota viajando en esta dirección con 42 metros por segundo y luego de ser golpeada por un bate, la velocidad se mueve de esta forma, con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal, ¿sí? Con una velocidad de, en módulo, 50 metros por segundo y el módulo de la velocidad inicial fue 42 metros por segundo. Entonces, a nosotros nos dicen que el tiempo de interacción entre el bate y la pelota es 1,5 por 10 a la menos 3 segundos, o sea 0,0015 segundos, y nos piden calcular cuál es la fuerza promedio que sufre la pelota. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es un esquema de la situación inicial y la situación final. Entonces, inicialmente tenemos la pelota que viene viajando en la dirección X negativa a 42 metros por segundo y finalmente luego de ser golpeada la pelota tiene esta velocidad en esa dirección con un módulo de 50 metros por segundo y un ángulo de 35 grados acá con la horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es expresar las velocidades como vectores, porque acá tenemos un problema en el plano XY. Entonces, el vector velocidad inicial de la pelota lo escribo como menos 42 metros por segundo en Y, más 0 en J, no tiene componentes en el eje Y. Y la velocidad final la escribo como 50 metros por segundo por el coseno de 35 grados, que es esta componente de la velocidad, en X, ¿sí? Es esta componente, 50 por el coseno de 35, es positiva en la dirección Y, y en la dirección X, perdón, y en la dirección Y voy a tener que va a ser 50 por el seno de 35 grados. O sea que tengo que descomponer vectorialmente este módulo con este ángulo, ¿no? Y prestarle atención a los signos de las componentes. Acá la componente X y la componente Y tienen signo positivo y acá la componente X tiene signo negativo porque es contrario al eje. Entonces tengo escrita así de esta forma la velocidad inicial en forma de vector y la velocidad final en forma de vector. Descompuse acá el vector velocidad. Ahora expreso las cantidades de movimiento como vectores, la cantidad de movimiento inicial de la pelota, P inicial es masa de la pelota por la velocidad inicial de la pelota. Entonces multiplico la masa por el vector velocidad inicial, que fue el que obtuve acá, y tengo la cantidad de movimiento inicial de la pelota como vector. Tiene una componente ni negativa también. Vean que P, la cantidad de movimiento y la velocidad tienen la misma dirección, ¿no? Es un vector con la misma dirección. Y calculo la cantidad de movimiento final de la pelota como masa de la pelota por velocidad final, que es esta que obtuve acá. ¿Sí? Entonces multiplico la masa, que es un escalar, por el vector velocidad final, que acá lo tengo, multiplico componente a componente y tengo esta expresión para la cantidad de movimiento final de la pelota como vector. Entonces, tengo la cantidad de movimiento final de la pelota, tengo la cantidad de movimiento inicial de la pelota y ahora calculo la fuerza impulsiva que sufre la pelota durante ese delta t de 0,0015 segundos. Entonces, la fuerza impulsiva que sufre la pelota es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la pelota sobre delta t. Escribo la variación de la cantidad de movimiento de la pelota, es P final menos P inicial, hago la resta de este vector menos este y obtengo este vector. Este vector menos este, los vectores se restan componente a componente, tengo este vector dividido este delta t, tengo las componentes de la fuerza impulsiva que sufre la pelota.
O sea que la pelota sufre una fuerza impulsiva que tiene componente 7.733 newton en la dirección X positiva y 2.667 newton en la dirección Y positiva. Bien, veamos entonces un esquema de la fuerza impulsiva que está actuando sobre la pelota, ese delta T. Entonces tenemos, esta es la componente X, 7.733 newton. Esta es la componente en el eje Y, 2.667 newton. Y este es el vector fuerza impulsiva, ¿sí? Entonces yo quiero calcular el ángulo que forma la fuerza impulsiva como vector con el eje X. Entonces calculo la tangente de este ángulo θ, que es lado opuesto, 2.667 newton, sobre lado adyacente, que es 7.333 newton. O sea que la tangente de θ me da esta cantidad, y cuando yo hago el arco tangente de esta cantidad me da 20 grados. O sea que la fuerza que le aplicó el bate a la pelota cuando venía viajando fue una fuerza que estaba en 20 grados con la horizontal, ¿sí? Y la pelota luego sale con 35 grados sobre el horizontal. Vean que como la pelota no estaba en reposo cuando se golpea, sino que venía moviéndose, se le debió aplicar una fuerza impulsiva de a 20 grados de la horizontal para que la pelota salga despedida a 35 grados de la horizontal. Acá tiene que ser 35, a 35 grados de la horizontal, ¿sí? Esto sucede, como dijimos, porque la pelota no estaba en reposo, ¿sí? Sino que se venía moviendo con 42 metros por segundo. Si la pelota hubiese estado en reposo, yo acá sí le tengo que dar con una fuerza que forme un ángulo de 35 grados para que salga con una velocidad formando un ángulo de 35 grados. ¿Sí? Un caso parecido a este que estamos hablando acá, donde la pelota está en reposo y sale con un ángulo θ, la fuerza, si la pelota está en reposo, la fuerza tiene que tener acá el mismo ángulo que la velocidad, si está en reposo. Pero este no es el caso. Este caso ya venía con velocidad, por eso no coincide este ángulo con este. En la práctica ustedes tienen el caso más simple en que el cuerpo sí está en reposo, y le tengo que aplicar una fuerza que va a formar un ángulo θ, y la velocidad con que va a salir va a ser ese mismo ángulo θ porque el cuerpo estaba en reposo. Entonces, veamos cómo calcular el módulo de la fuerza impulsiva promedio que sufre la pelota. Es la raíz cuadrada por teorema de Pitágoras de las componentes al cuadrado, y me da que el módulo de la fuerza impulsiva es 8.180 newton. O sea, es una fuerza bastante intensa, pero es una fuerza que actúa solo este corto intervalo de tiempo. Es fundamental tener en cuenta que las fuerzas impulsivas solo actúan un corto periodo de tiempo. Luego de que fue aplicada esa fuerza impulsiva ya no actúa más, y acá la pelota sufre el movimiento según otros tipos de fuerzas que van a estar actuando. La fuerza impulsiva solo actúa en el momento del golpe, que es un delta T muy pequeño. Luego ya no actúa más. Y si queremos calcular la fuerza que sufre el bate debido a la pelota, eso podemos aplicar la tercera ley de Newton. Como no tenemos datos sobre la masa del bate, etc., aplicamos la tercera ley de Newton y tenemos que la fuerza impulsiva que sufre el bate es menos la fuerza impulsiva que sufre la pelota. Entonces son las componentes opuestas, ¿no? Y esta es la fuerza impulsiva que sufre el bate. Vamos a ver uno de los principios más importantes de la física, que es la ley de conservación de la cantidad de movimiento de un sistema, ¿sí? Nosotros a lo largo del curso vamos a ver 3 leyes de conservación, y esta es
importantísima, la primera ley de conservación que vamos a ver, que es la conservación de la cantidad de movimiento de un sistema. Vamos entonces a considerar un sistema de n partículas, ¿sí? En un sistema de referencia, siempre tenemos que tener un sistema de referencia, y tenemos n partículas. Cada una de las partículas tiene asociada una masa y una velocidad, o sea que cada partícula mi tiene asociada una cantidad de movimiento p sub i igual a mi por v sub i, ¿sí? Y n partículas tenemos. Definimos entonces la cantidad de movimiento total del sistema y lo anotamos con la letra P mayúscula como la sumatoria de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas constituyentes del sistema. O sea que vean cómo la cantidad de movimiento lineal de una partícula se anota con P minúscula y la cantidad de movimiento total del sistema se anota con P mayúscula. Y está definida entonces la cantidad de movimiento total del sistema como la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas constituyentes del sistema. La suma como vector. Bien, vamos a calcular entonces la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento total del sistema. O sea, tenemos que derivar respecto del tiempo lo que es la cantidad de movimiento total del sistema, que es la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de las partículas. Entramos con la derivada dentro de la sumatoria y tenemos que, entonces podemos escribirlo a esto como la sumatoria de igual a 1 hasta n de la derivada de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas respecto del tiempo. Y esta cantidad, la derivada de P sub i respecto del tiempo, es, por segunda ley de Newton, la fuerza que sufre la partícula iésima. O sea que esta derivada es la fuerza que sufre la partícula iésima. Entonces, la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento total del sistema la podemos escribir como la sumatoria de la fuerza neta que sufre cada una de las partículas. Veamos que cada partícula de masa mi sufre esa fuerza Fi, y esa fuerza Fi es una fuerza que puede ser debida a agentes del exterior del sistema, o también puede ser una contribución de fuerzas que les hacen las otras partículas. M1 le hace fuerza MI, M2 le hace fuerza MI, M3 le hace fuerza MI. Todas esas fuerzas serían fuerzas internas que sufre la partícula iésima. Entonces, la fuerza Fi neta que sufre cada partícula de masa MI la podemos escribir como una sumatoria de fuerzas externas que están actuando sobre MI más la suma de todas las fuerzas internas que actúan sobre MI, que son las fuerzas que le hacen todas las otras partículas a la masa MI. Entonces escribimos a la fuerza que sufre la partícula iésima como la sumatoria de fuerzas externas más la suma de las fuerzas F y J para J distinto de I, que son las fuerzas internas, ¿sí? O sea que acá está la fuerza que sufre I debido a la partícula 1, la fuerza que sufre I debido a la partícula 2, más la fuerza que sufre I debido a la partícula 3, etc. Fi sub J es la fuerza que sufre la masa MI debido a la masa MJ, ¿sí? Notar que esta FJI es la fuerza que sufre MJ debido a MI. O sea que F sub I sub J sería la fuerza que sufre MI debido a MJ. Y F sub J sub I es la fuerza que sufre MJ debido a M sub I. O sea que FIJ es menos FJI. Son pares de acción y reacción. O sea que todas las fuerzas internas del sistema van a aparecer como pares de acción y reacción.
todas las fuerzas internas del sistema son pares de acción y reacción. Al sumar todas las fuerzas internas del sistema, se anularán, pues son pares de acción y reacción. Entonces, volviendo a la expresión de la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo, la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo la podríamos escribir como la sumatoria de igual a 1 hasta n de las fuerzas que sufren cada una de las partículas I, fuerza neta que sufre cada partícula I, y a esto lo podemos escribir como la sumatoria de igual a 1 hasta n de la fuerza que sufre cada partícula I, que es la fuerza externa, más la suma de todas las otras fuerzas que les hacen todas las otras partículas, ¿sí? Ya separamos la sumatoria, acá nos va a quedar la sumatoria de igual a 1 hasta n de las fuerzas externas que sufre cada partícula, más la sumatoria de todas las fuerzas internas que se hacen todas las partículas entre sí, que al sumarlas me va a dar 0 porque son pares de acción y reacción. Entonces llegamos a que la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo es igual solamente a la sumatoria de fuerzas externas al sistema. Resultado remarcable. O sea que la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Y esto se llama la ley de cambio de la cantidad de movimiento lineal de un sistema. Esta es la ley de cambio de la cantidad de movimiento lineal de un sistema. Vean que si sobre un sistema la sumatoria de fuerzas es 0, entonces la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo es 0. Y esto quiere decir que la cantidad de movimiento total no cambia con el tiempo, o sea, la cantidad de movimiento total es constante. Y esto se llama ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema. Entonces, acá tenemos uno de los resultados más importantes de la física y un resultado importantísimo para el curso que estamos siguiendo. Entonces, dado un sistema de n partículas, definimos la cantidad de movimiento total del sistema como la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las constituyentes, ¿sí? Y si calculamos la variación de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo, llegamos a que es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Esta ley de cambio nos dice cómo cambia la cantidad de movimiento en el tiempo. Y cambia según las fuerzas externas que estén actuando. Si la sumatoria de fuerzas externas es 0, la cantidad de movimiento no cambia en el tiempo, entonces permanece constante a lo largo de todo el proceso. Esta ley es fundamental, vean que se parten de desarrollos abstractos, pero se va a llegar a una ley muy potente que vamos a ver ahora casos, ¿no?, de aplicarla, que en general cuando más abstracto es el desarrollo de una ley, luego esa ley resulta ser más poderosa para resolver problemas. Vamos a ver una aplicación de la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema en un problema de una colisión entre dos cuerpos que se mueven en la misma línea recta. Entonces, tenemos un cuerpo de masa 1, 0,6 kilogramos, que se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo
y choca frontalmente con otro cuerpo de masa 0,5 kilogramos que se mueve hacia él con una velocidad de 3 metros por segundo en la misma recta. ¿Sí? O sea que acá si este es nuestro sistema de referencia, M1 se mueve con velocidad positiva más 2 metros por segundo y M2 se mueve con velocidad negativa menos 3 metros por segundo en la dirección del versor I. Y después del choque, nos dicen, estos van ahí, vienen viajando, chocan, y después del choque, M2 invierte la dirección de su movimiento y sale con una velocidad de 1 metro por segundo. O sea que ellos chocan y luego del choque M2 invierte su dirección, entonces inicialmente venía hacia la izquierda, luego del choque invierte su dirección, ¿sí? Y sale con una velocidad de 1 metro por segundo, o sea que V2', que sería la velocidad de M2 final, prima indicaría final, es igual a 1 en I, ¿sí? Y nos preguntan, ¿con qué velocidad y en qué dirección se mueve la masa M1 luego del choque? ¿Sí? Y suponemos que los cuerpos se mueven en una superficie horizontal y sin ROS, ¿sí? Bien, entonces es fundamental en este tipo de problemas siempre hacer un esquema de la situación inicial y la situación final, ¿sí? Parecido a lo que hicimos con el problema del bate y la pelota. Siempre tenemos que hacer la situación inicial, o sea, antes de la interacción, y la situación final, o sea, luego de que ocurrió la interacción impulsiva, ese corto tiempo delta t. Entonces, analizamos el sistema, vemos las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema. Nuestro sistema es M1 y M2. Y las fuerzas externas que están actuando son el peso que le hace la Tierra, por eso es una fuerza externa al sistema, y la normal que les hace la superficie, que la superficie también es externo al sistema. Todas fuerzas que no sea producida por M1 y por M2 son fuerzas externas. Durante la interacción, o sea, durante el choque, M1 le va a hacer fuerza a M2 y M2 le va a hacer fuerza a M1. Son las fuerzas internas que aparecen como pares de acción y reacción y se cancelan. Pero M1 sufre la fuerza de M2 y M2 sufre la fuerza de M1. Se cancelan al sumarla como sistema. O sea, por ejemplo, en M1 voy a tener actuando una fuerza neta que es la del choque que le hace M2. Y en M2 voy a tener también actuando una fuerza neta que es la del choque que le hace M1. Pero el sistema formado por M1 más M2, esas fuerzas se cancelan. Hay que tener bien en claro eso. Entonces tenemos el esquema de la situación inicial, el esquema de la situación final y la sumatoria de fuerzas externas. Las fuerzas externas son las normales y los pesos, es igual a 0. Entonces, por la ley de conservación de la cantidad de movimiento, cuando la sumatoria de fuerzas externas es 0, la cantidad de movimiento total del sistema, formado en este caso por M1 y M2, es constante. Entonces, la cantidad de movimiento total es la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los constituyentes del sistema, o sea, es P1 y P2. Escribimos la cantidad de movimiento total inicial, sería la cantidad de movimiento inicial del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento inicial del cuerpo 2. Sería masa 1 por V1 y masa 2 por V2. Hacemos, reemplazamos por los valores, 0,6 kilogramos, acá tenemos V1, ya lo expresé como vector, tiene una sola componente nomás, y acá tenemos la masa 2 y acá tengo V2 inicial que vale menos 3 m por segundo en I. Acá tenemos masa 1 y masa 2. Reemplacé los valores, ¿sí? Hago las cuentas, acá tengo que sumar, ¿sí? Esto se suma
el vector, los dos vectores tienen una sola componente, o sea que sumo y me da menos 0,3 kilogramos metros por segundo. Vean que P es masa por velocidad, es masa por velocidad. Esas serían las unidades en el versor I. Y escribo la cantidad de movimiento total final, que sería la cantidad de movimiento del cuerpo 1 final más la cantidad de movimiento del cuerpo 2 final. Sería masa 1 por V1 final, que la ponemos como prima, más masa 2 por V2 final, que la ponemos como prima. ¿Sí? Esto sería la masa 1, 0,6 kilogramos, por V1 final, que no la conozco, la tengo que poner así como vector, más la cantidad de movimiento del cuerpo 2 final, que sería 0,5 kilogramos, que es la masa 2, ¿sí? Por 1 metro por segundo. Entonces ya le pongo 0,5 kilogramos por metros por segundo en I. Entonces, como la cantidad de movimiento total es constante, la cantidad de movimiento total inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento total final. Igualo estos números, estos valores de la cantidad de movimiento como vector que obtuve, igualo acá, y de acá tengo una ecuación con una incógnita que es la velocidad final del cuerpo 1. Esto paso para allá restando, me queda menos, menos, y este 0,6 pasa dividiendo y tengo que la velocidad final del cuerpo 1 es menos 1,33 metros por segundo en la dirección Y. O sea que el cuerpo 1 luego del choque se mueve con esta velocidad. Quiere decir que luego del choque se mueve hacia la izquierda. El cuerpo M1 también invierte su velocidad y sale con una intensidad de 1,33 metros por segundo. Pero como es negativo, invirtió su velocidad, va en el eje X negativo. Entonces acá aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento total del sistema para determinar la velocidad con que sale el cuerpo de masa M1 luego de ese choque. Ahora si nos preguntan, si nos dicen que la interacción entre los dos cuerpos dura 0,015 segundos, calcular la fuerza promedio impulsiva que sufre el cuerpo M1. Nosotros sabemos que la fuerza impulsiva promedio que sufre el cuerpo 1 es la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo 1 sobre delta T. La variación de la cantidad de movimiento que sufre el cuerpo 1 es P1 final menos P1 inicial. Hago esa cuenta con los valores que tenemos acá, P1 y P2. Escribo P1 final menos P1 inicial, divido por delta T y tengo menos 133,3 newton negativo. O sea que la fuerza que sufre el cuerpo 1 es negativa. Quiere decir que el cuerpo de masa M1 sufre una fuerza para allá. Está bien porque viene el cuerpo de masa M2 y lo choca M1 y le hace una fuerza negativa en el versor I. Acá tengo que ponerle el versor I, menos 133,3 en el versor I y toda la cantidad está en newton. Está bien que el cuerpo de masa M1 haya sufrido una fuerza negativa. Y ahora calculo también la fuerza que sufre M2 debido al choque que hace con M1. La fuerza impulsiva que sufre M2 es F2, que es la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo 2 sobre delta T. La variación de la cantidad del movimiento del cuerpo 2 es P2 final menos P2 inicial sobre delta T. Pongo acá el valor de P2 final menos
el valor de P2 inicial, tengo que tener cuidado y prestar atención a los signos, divido por delta T y obtengo este valor de 133,3 newton en el versor I, pero positivo. Está bien porque estoy calculando la fuerza que sufre M2 debido a M1. M2 cuando choca con M1, M1 le hace a M2 una fuerza hacia la derecha. Está bien, ¿sí? Entonces vemos cómo hemos calculado explícitamente la fuerza que sufre M1 debido a M2 y la fuerza que sufre M2 debido a M1 y verificamos el principio de acción y reacción. Quiere decir que todo está bien los cálculos que realizamos. Y a su vez, si nosotros comparamos estas expresiones, para estas expresiones vemos que delta P1 es igual a menos delta P2. Este es lo que dijimos, el principio de acción y reacción para la variación de la cantidad de movimiento. Yo les recomiendo a ustedes que siempre en cada tema que desarrollamos nosotros y en el que hacemos cuentas así de ese tipo, es fundamental de que ustedes rehagan estas mismas cuentas en un borrador, en un papel o en un cuaderno en su casa, porque rehaciendo estas mismas cuentas es cuando uno realmente las fija y las asimila, ¿no? Entonces es fundamental que ustedes vuelvan a rehacer todos estos cálculos que hacemos en todos los audiovisuales y todos los desarrollos también de teoría, que los vuelvan a escribir ustedes pensando, porque así es realmente como se aprende y se fijan estos conceptos de física. Este problema que nosotros acabamos de ver de colisiones es entre dos cuerpos que se mueven en la misma línea recta. Se mueven en la misma recta, entonces básicamente es un problema en una dimensión. En la práctica, ustedes tienen un problema de un cuerpo que se mueve en el eje X y otro cuerpo que se mueve en el eje Y. En ese caso, allí no es una colisión que se mueven en la misma línea recta, sino que ocurre en un plano. Un cuerpo se mueve en esta dirección, otro cuerpo se mueve acá y se encuentran, chocan y salen luego con una dirección. Ahí en ese caso hay que ser más cuidadoso trabajando vectorialmente y escribir simplemente las velocidades como vectores y plantear la conservación de la cantidad de movimiento como vector. Vamos a ver ahora un concepto nuevo y muy poderoso, que es el concepto del centro de masas. Lo que queremos hacer es, dado un cuerpo no puntual o un sistema de partículas, queremos definir un punto, que le vamos a llamar el centro de masas, que cumpla con la siguiente propiedad. Queremos que cuando fuerzas externas actúen sobre un cuerpo o un sistema de partículas, el centro de masa se mueva como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre él actuara una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Esto es lo que nosotros queremos lograr, tener un punto dentro del sistema que cuando estén actuando fuerzas externas, ese punto reaccione y se mueva como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en ese punto y sobre él estuviera actuando la fuerza resultante. Entonces, vamos a considerar un sistema. Tenemos siempre nuestro sistema de referencia inercial, siempre hay que trabajar con un sistema de referencia, si no, no se pueden localizar las cosas. Y tenemos un sistema de n partículas. Cada partícula de masa mi
tiene un vector posición RI, un vector velocidad VI y una aceleración AI. O sea que acá tengo todas las masas del sistema. Acá tengo la masa iésima con el vector posición RI. Esta masa iésima va a tener una cierta velocidad y va a tener una cierta aceleración también, y así cada una de las masas. La masa iésima es la generalización de todas las masas, ¿no? Y tengo n partículas. Entonces, definimos la posición vectorial del centro de masa. Por ejemplo, si el centro de masa va a ser un punto del sistema que esté acá, por ejemplo, vamos a definir el vector posición del centro de masas, R del centro de masas, como la sumatoria de igual a 1 hasta n de masa I por RI, dividido la sumatoria de todas las masas. Vean que la sumatoria de todas las masas le llamamos M, que es la masa del sistema. Y entonces así está definido el vector posición del centro de masas, que va a tener coordenadas X del centro de masa en Y del centro de masa en J, y Z del centro de masa en el versor K. Por ejemplo, la coordenada X del centro de masa, si esta es la definición vectorial, para la coordenada X va a ser la sumatoria de las masas Y por la coordenada XY dividido la masa total. Lo mismo con Y del centro de masa y con Z del centro de masa. Entonces acá tenemos definida la posición del centro de masa. Vamos a desarrollar la teoría y vamos a ver si así definido el centro de masa de un sistema cumple con esta propiedad que nosotros estamos queriendo que tenga ese centro de masa. Calculamos entonces la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa, por definición, va a ser la derivada respecto del tiempo de la posición del centro de masa. Hago ese cálculo, esta masa m sale afuera y tengo que derivar respecto del tiempo esta cantidad. Esta masa m salió afuera acá y acá tengo que derivar esa cantidad. Entro con la derivada dentro de la sumatoria y como la masa es constante me va a quedar la sumatoria de masa I por la derivada de RI respecto del tiempo. O sea que acá esta derivada del vector RI es la derivada del vector posición de la partícula iésima respecto del tiempo. Esta cantidad es la velocidad de la partícula iésima. De manera que la velocidad del centro de masa entonces es la sumatoria de igual a 1 hasta n de la masa de la partícula I por la velocidad de la partícula I dividido la masa del sistema. Y esa velocidad del centro de masa, que es un vector, también va a tener sus componentes en X, en Y y en Z. Por ejemplo, la componente X de la velocidad del centro de masa de esta fórmula vectorial se saca que va a ser igual a la sumatoria de masa I por la velocidad X en Y sobre M. Y lo mismo con la velocidad I y la velocidad Z. Ahora, calculamos la aceleración del centro de masa y por definición la aceleración del centro de masa va a ser la derivada de la velocidad del centro de masa respecto del tiempo. O sea que tengo que derivar respecto del tiempo esta cantidad que es la velocidad del centro de masa. De nuevo, m es constante, sale afuera, entro con la derivada adentro de la sumatoria y como mi es constante ya derivo solamente la velocidad de la partícula I respecto del tiempo. Y la derivada de la velocidad de la partícula I respecto del tiempo es la aceleración de la partícula I. De manera que la aceleración del centro de masa, hice toda esta cuenta, tengo que es la sumatoria de las masas I por la aceleración I sobre la masa del sistema.
A esta expresión le llamo 2 y a esta expresión le llamo 1 porque vamos a trabajar ahora para interpretar eso. Veamos de la expresión 2, yo paso m multiplicando para acá y me va a quedar m por la aceleración del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de las masas i por la aceleración i, ¿sí? Y esto acá, masa i por aceleración i, es la fuerza que sufre la partícula iésima, la fuerza neta que sufre la partícula iésima debido tanto a agentes externos al sistema como a las fuerzas que le realizan todas las otras partículas del sistema, que serían las fuerzas internas, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto, para la ley de conservación de la cantidad de movimiento, a estas sumatorias de fuerzas psi, que es la sumatoria de la fuerza neta total que sufre cada una de las partículas iésimas, la podemos escribir como la sumatoria de las fuerzas externas que sufre la partícula iésima más la sumatoria de las fuerzas internas que sufre la partícula iésima. Al sumar sobre todas las partículas del sistema, las fuerzas internas se van a cancelar porque son fuerzas, como hemos visto y analizado, que aparecen de a pares, ¿sí? Entonces acá solo va a contribuir la sumatoria de fuerzas externas. Entonces, trabajamos, ¿no?, con masa por aceleración del centro de masa es igual a la sumatoria de fuerzas externas al sistema. Entonces tenemos que sumatoria de fuerzas externas al sistema es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y esto es la segunda ley de Newton para el centro de masas. Y esto es precisamente lo que nosotros andábamos buscando. Así definido el centro de masa, ese punto se comporta bajo la acción de fuerzas externas como si toda la masa del sistema estuviera aplicada en él y reacciona o se mueve como si toda esa masa del sistema estuviera concentrada en ese punto y si actuara sobre él una fuerza igual a la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Entonces vean, por ejemplo, acá tenemos un hacha que nosotros lanzamos, ¿sí? Y el centro de masa del hacha está en ese punto, ¿sí? El centro de masa del hacha está en ese punto, y vean que ese punto, el centro de masa del hacha, realiza una trayectoria parabólica como la que realizaría un cuerpo puntual de masa m cuando yo lo lanzo y él está sujeto a la fuerza de la gravedad. Esto ya lo habíamos visto en el tiro oblicuo. Además, vean, por ejemplo, un punto por acá del extremo del hacha, él no hace un movimiento parabólico, él va haciendo otro tipo de movimiento porque está rotando el cuerpo alrededor del centro de masa mientras se va desplazando. Entonces, cualquier otro punto que no sea el centro de masa no realiza este movimiento parabólico, sino que realiza un movimiento mucho más complejo. Vean, por ejemplo, acá otro ejemplo que tenemos es un proyectil que por fuerzas internas explota en un punto de la trayectoria y un fragmento sale disparado en esta dirección y otro fragmento sale disparado en esta dirección. Pero al explotar, como explota por fuerzas internas, el centro de masa se sigue moviendo como en un tiro oblicuo, porque el centro de masa responde a la sumatoria de fuerzas externas, que es la gravedad. Entonces el centro de masa se mueve de la misma forma, haya el proyectil explotado o no, se va a mover de la misma forma porque responde a la fuerza externa que es la gravedad. Un problema de este tipo tienen ustedes en la guía de trabajo de ejercicios, donde el cuerpo explota justo ahí en la altura máxima y un cuerpo sale despedido y la otra mitad cae libremente. Igual acá en ese problema que ustedes tienen que resolver en la guía, el centro de masa se mueve como
si el cuerpo no hubiese explotado. Entonces, en base a eso, uno puede sacar información de dónde están los otros objetos. Entonces, tenemos la segunda ley de Newton para el centro de masas y vemos que si la sumatoria de fuerzas externas es cero, entonces la aceleración del centro de masas es cero y la velocidad del centro de masas va a ser constante. Esto es muy importante porque podemos aplicar para la solución de varios problemas. Vamos a usar la ecuación 1, definimos la cantidad de movimiento del centro de masa como la masa del sistema por la velocidad del centro de masa. De la ecuación 1 pasamos masa por velocidad del centro de masa, entonces masa por velocidad del centro de masa va a quedar esta expresión, ¿sí? Y vean que esta expresión es precisamente la sumatoria de igual a 1 hasta n de las P sub i, o sea, es la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas del sistema, que es precisamente la cantidad de movimiento total del sistema. O sea que, así definida la cantidad de movimiento del centro de masas, es lo mismo que la cantidad de movimiento total del sistema. Y si calculamos la derivada de la cantidad de movimiento total del centro de masa respecto del tiempo, derivamos respecto del tiempo esta cantidad y tenemos que es masa por aceleración del centro de masa, que por la segunda ley de Newton es la sumatoria de fuerzas externas, y volvemos a obtener la ley de cambio y vemos que todo está en armonía con lo que nosotros ya habíamos visto. Vamos a ver unos ejemplos de cómo calcular el centro de masa de algunos sistemas. Veamos primeramente un caso sencillo. Tenemos dos masas, M1 y M2, separadas una distancia L, y las masas están unidas por una varilla sin masa de longitud L. O sea que las masas siempre están a una distancia fija. Están unidas por esa varilla sin masa que lo único que hace es mantener su distancia fija, ¿sí? Para calcular el centro de masas, nosotros tenemos que trazar un sistema de referencia. El sistema de referencia más adecuado acá conviene poner el origen en una de las masas, ¿sí? Y el eje X en el eje que une a ambas masas. ¿Sí? Siempre tenemos que trazar el sistema de referencia porque tenemos que referenciar las posiciones de las masas y sin sistema de referencia no podemos referenciar absolutamente nada. Entonces escribimos X del centro de masa, por cómo lo tenemos definido, es la sumatoria en este caso de igual a 1 hasta 2 de masa I por XI sobre M, que es la masa del sistema, que es la suma de las masas, y acá escribo M1 por X1 más M2 por X2. La coordenada M1 vale M, la coordenada X1 en este sistema de referencia, la coordenada de M, X que es M1, su coordenada X1 acá vale 0, esto vale M2 y la coordenada X en la que está ubicada M2 es L. Hasta L es la distancia que está del origen, es la coordenada. ¿Sí? Entonces ponemos estas cantidades y nos queda que X del centro de masa está a 5/6 de L. O sea que si esto es L, acá tenemos 5/6 de L. Acá está ubicado el centro de masas. Vean cómo el centro de masas está ubicado en la misma recta que une a las dos masas y está más próximo de donde está la masa mayor. ¿Sí? Si acá las dos masas hubiesen tenido el mismo valor, el centro de masa hubiese estado en el medio, pero como acá tengo una masa más grande, el centro de masa está más próximo a esa masa más grande. Si nosotros buscamos el centro de masa del sistema Tierra-Luna, es claro que el centro de masas va a estar más próximo a la Tierra.
Una de las respuestas que ustedes tienen que dar en la guía de problemas es calcular el centro de masa del sistema Tierra-Luna. La Tierra la consideran ubicada en su centro, que es el centro de masa de la Tierra, y idem con la Luna, ¿sí? Calculan el centro de masa, obtienen la posición del centro de masa y después se fijan si ese centro de masa que obtuvieron está dentro o fuera del radio de la Tierra. Esa es una de las preguntas porque, por ejemplo, si esta fuera la Tierra, puede ser que esta fuera la Luna y esta fuera la Tierra, puede ser que el centro de masa está ahí dentro del radio de la Tierra. O puede ser que esté fuera. La Tierra es considerada como que toda su masa está ahí en su centro. Bueno, eso es una pregunta que ustedes tienen que responder en la guía. Acá tenemos otro ejemplo un poco más complejo de que tenemos tres masas que están unidas por tres varillas de masa despreciable, como se indica en la figura. Con estas longitudes las varillas. Y acá tenemos la masa 2, la masa 1 y la masa M3. ¿Sí? Acá ahora el problema es en dos dimensiones, porque esas masas, el sistema está ubicado en un plano. Ahora necesito dos dimensiones, X del centro de masa y Y del centro de masa. ¿Sí? Entonces necesito calcular X y Y del centro de masa y necesito las coordenadas de la masa M3, que las conozco, van a ser Y3 va a valer 0 y M3 y X3 va a valer 5. M2 va a tener coordenadas X2 y Y2, 0, 0. Y tengo que calcular las coordenadas X1 y Y1 de M1. Es un problema geométrico, ¿sí? Lo puedo sacar por trigonometría. Yo puedo calcular este ángulo acá. Puedo calcular este ángulo acá por trigonometría. Y yo sé que este ángulo más este ángulo recto más este angulito que está acá tiene que ser 180 grados, porque la suma de los ángulos del triángulo es 180 grados. Entonces calculo por trigonometría este ángulo. Por la suma de los ángulos de un triángulo, calculo este pedacito, considero este triángulo. Y una vez que tengo este ángulo, calculo este, porque yo sé que acá tengo un ángulo recto. Y una vez que tengo este ángulo, planteo la trigonometría acá y obtengo las coordenadas X1 y 1. Y luego las utilizo en las fórmulas para X del centro de masa y para Y del centro de masa. Como ya hemos mostrado acá, pero acá tenemos tres cuerpos. Y una vez que tengo X y Y del centro de masa, vengo en mi sistema de referencia y lo ubico. Ahora, cuando tenemos cuerpos sólidos, simétricos, de masa distribuida homogéneamente, puedo usar el centro de simetría. Cuando yo tengo cuerpos sólidos, estas fórmulas que son sumatorias, se transforman en integral, porque acá la sumatoria es cuando el sistema es discreto, o sea, cuando yo puedo contar el número de partículas que tiene el sistema. En un cuerpo sólido, el sistema de partículas ya no es discreto, sino que es continuo, y esta integral, esta sumatoria, se transforma en una integral. Para un sistema discreto tenemos una sumatoria, para un sistema continuo tenemos una integral. Pero para cuerpos sólidos simétricos, y si la masa está distribuida homogéneamente o uniformemente en todo el material, puedo usar el centro de simetría para calcular el centro de masa. Por ejemplo, en una esfera sólida hueca, ahí voy a tener el centro de masa. ¿Sí? En un disco o en un aro, ahí voy a tener el centro de masa. En un cilindro sólido o hueco, voy a tener el centro de masa en esa posición. Vean que el centro de masa puede estar en un lugar del sistema donde no haya masa. Por ejemplo, en una esfera hueca, el centro de masa está en el centro de la esfera y ahí no hay masa.
Acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo que no es simétrico, pero lo separamos en dos cuerpos simétricos, este cuadradito y este cuadradito. Acá tenemos el centro de masa de este con la masa de ese cuadrado, y acá tenemos el centro de masa de este cuadrado con la masa de este cuadrado, y luego hallamos el centro de masa entre esos dos puntos, como más o menos como lo que hallamos acá, y obtenemos el centro de masas, ¿sí? Estos son algunos ejemplos para que tengamos idea de cómo calcular la posición del centro de masa de algunos sistemas. Vamos a analizar el problema del cañón que dispara un proyectil. Tenemos un cañón de masa m con un proyectil de masa m chica adentro, y hay una explosión interna y el cañón dispara el proyectil con una velocidad v en esa dirección hacia la derecha, y luego de que dispara el cañón sale retrocediendo con una velocidad que le llamamos v sub c. Entonces, queremos calcular la velocidad v de salida del proyectil. Entonces tenemos la situación inicial, el sistema está en reposo, nuestro sistema es el cañón más el proyectil, el sistema está en reposo, y por alguna interacción interna sale disparado el proyectil con esta velocidad. Vean que defino el sistema de referencia, el proyectil sale disparado con esa velocidad, con esta v, el módulo de esa velocidad no conozco, y el cañón sale retrocediendo con esta velocidad que este módulo bc conozco. ¿Sí? Vean cómo trabajo como vectores, ¿no? La velocidad de la bala, del proyectil, y la velocidad del cañón, ¿sí? Evalúo la sumatoria de fuerzas externas sobre el sistema. Las fuerzas externas, no hay rozamiento, entonces las fuerzas externas van a ser normales, y peso actúan en el eje Y. Vean que acá, una vez que salga la bala disparada, voy a tener actuando la fuerza peso de la bala, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas externas acá en el eje Y va a ser distinto de cero. O sea que en el eje Y no se va a conservar la cantidad de movimiento, pero en el eje X sí se va a conservar la cantidad de movimiento. Vean que en el eje X, en esta dirección, si desprecio el rozamiento, no voy a tener fuerzas externas actuando. Entonces la sumatoria de fuerzas externas en el eje X es 0, entonces la cantidad de movimiento total en el eje X es constante. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento total del sistema en el eje X inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento total del sistema en el eje X final, porque en el eje X se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento inicial total en el eje X vale 0 inicialmente, porque los dos, tanto la bala como el cañón, están en reposo ahí. No tienen velocidad ninguno de los dos en este sistema de referencia, entonces la cantidad de movimiento total inicial del sistema vale 0. Y escribo ahora la cantidad de movimiento final. Sería masa del cañón por la velocidad del cañón, es negativa porque, ojo, ¿no? Más la cantidad de movimiento final de proyectil, que es masa por v. El proyectil tiene una masa m y sale con una velocidad v hacia allá, positiva. Igual a las cantidades de movimiento. Esta cantidad de movimiento final tiene que ser igual a 0, que es la cantidad de movimiento total inicial, y de ahí despejo que la velocidad con que sale la bala es m
la masa del cañón sobre la masa de la bala por la velocidad del cañón. Veamos, por ejemplo, si la masa del cañón es de 1000 kilogramos y la masa del proyectil es de 10 y la velocidad con que sale retrocediendo el cañón es de 2 metros por segundo, hago la cuenta y la velocidad con que sale el proyectil es de 200 metros por segundo. Una velocidad considerable. Ahora, si la explosión interna o interacción, ¿sí?, que ocurre acá adentro dura 10 a la menos 4 segundos, calcular la fuerza promedio que sufre el proyectil. Entonces, la fuerza que sufre el proyectil, la fuerza promedio que sufre el proyectil es la variación de la cantidad de movimiento del proyectil sobre delta t. Entonces sería la cantidad de movimiento final del proyectil menos la cantidad de movimiento inicial del proyectil sobre delta t. La cantidad de movimiento final del proyectil sería la masa del proyectil por la velocidad final del proyectil menos la cantidad de movimiento inicial del proyectil, que es 0, dividido el delta t, y eso me da 20 millones de newton en I. O sea que la fuerza que sufre el proyectil es de 20 millones de newton, es muy intensa, pero actúa un delta t muy pequeño. Es una fuerza que solamente actúa ese intervalo de tiempo, que es una fuerza impulsiva. Como dijimos, las fuerzas impulsivas suelen ser muy intensas, y más en este caso que le cambia la velocidad del reposo a 200 metros por segundo, le cambia la velocidad de una forma muy considerable. ¿Sí? Acá faltan las flechitas de vector también sobre las cantidades de movimiento. Bien, y ahora vamos a calcular explícitamente la fuerza promedio que sufre el cañón. La vamos a calcular explícitamente. Nosotros sabemos que si todo está bien, esa fuerza por el principio de acción y reacción tiene que ser opuesta a esta, pero la vamos a calcular explícitamente. La fuerza impulsiva que sufre el cañón es la variación de la cantidad de movimiento del cañón sobre delta t. La variación de la cantidad de movimiento del cañón es la cantidad de movimiento del cañón final menos la cantidad de movimiento del cañón inicial. Escribo la cantidad de movimiento final del cañón, que sería masa por la velocidad final del cañón. La velocidad final del cañón es de 2 metros por segundo en la dirección I negativa, menos la cantidad de movimiento inicial del cañón, que vale 0, todo esto dividido el intervalo de tiempo, y efectivamente me da la fuerza opuesta a la que sufre el proyectil. Se verifica el principio de acción y reacción. Vean entonces una cuestión muy importante que siempre hay que tener en cuenta, que la cantidad de movimiento del sistema puede conservarse en una dirección, como en este caso que se conserva en la dirección X, pero no se conserva en la dirección Y, porque luego de que ocurre la explosión, sale la bala y acá sobre el sistema va a estar actuando una fuerza neta, que es el peso de la bala, que por eso la cantidad de movimiento de la bala no se va a conservar como vector, porque va a ser como un tiro oblicuo, acá va a terminar cayendo al piso. Pero en el eje X sí. O sea que eso es importante tener en cuenta, que la cantidad de movimiento puede conservarse en una dirección, pero no puede conservarse en otra. Pero en la dirección que se conserva nosotros podemos trabajar tranquilamente, como en este caso. Veamos qué pasa con el centro de masa del sistema que estamos analizando acá del cañón. Por la segunda ley de Newton, para el centro de masa, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por la aceleración del centro de masa. En el eje X, la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa en el eje X. En el eje X, la sumatoria de fuerzas externas es 0,
entonces en el eje X la aceleración del centro de masas vale 0. Por lo tanto, la velocidad del centro de masas en el eje X va a ser constante. Y si nosotros vemos que inicialmente el sistema estaba en reposo, o sea, inicialmente la velocidad en X del centro de masa es 0 porque el sistema estaba en reposo. Entonces, como es constante, la velocidad del centro de masa en X siempre tiene que ser 0. O sea que si la velocidad del centro de masas en la dirección X es 0, es constante, el centro de masa va a estar siempre en la misma posición, el centro de masa no se va a mover. Entonces X del centro de masa es constante. O sea que si inicialmente el centro de masa estaba acá, luego de la explosión, el centro de masa va a seguir estando en el mismo lugar. La bala va a salir disparada rápido, el cañón, que es más pesado, se va a mover más lento, pero el centro de masa del sistema va a continuar siempre en el mismo lugar por el análisis que estamos haciendo acá. Ahora, si nosotros vamos al problema de choque que analizamos en la sección 5.4, nosotros ahí en el problema del choque entre los dos cuerpos también teníamos que la sumatoria de fuerzas externas en el eje X era 0, o sea, la aceleración del centro de masa también es 0 y la velocidad del centro de masa es constante. Lo que habría que hacer en ese problema es calcular explícitamente, aplicando la fórmula de la velocidad del centro de masa del sistema, calcular explícitamente cuánto vale la velocidad del centro de masa inicial. ¿Sí? Puede ser que sea distinto de 0 o no, hay que calcularla. Lo que sí tiene que ocurrir, como la sumatoria de fuerzas externas es 0, también en ese problema de la colisión, la velocidad del centro de masa es constante, o sea, la velocidad del centro de masa antes de colisionar y luego de colisionar tienen que coincidir, ¿sí? Y una vez que se verifica que coincidieron, quiere decir que todo estuvo bien calculado. Y si la velocidad del centro de masa calculada es distinta de 0, quiere decir que el centro de masas se mueve con velocidad constante. Vamos a considerar un problema de interacción entre dos cuerpos. Tenemos dos partículas P y Q de masa 2 kilogramos y 5 kilogramos, están separadas a una distancia de 3 metros y inicialmente están en reposo y las partículas estas comienzan a atraerse con una fuerza constante de 2 por 10 a la menos 2 newton y no operan fuerzas externas. Y nos preguntan, ¿dónde chocarán esos cuerpos? O sea que acá tenemos la masa P, la masa Q, trazamos un sistema de referencia adecuado, ponemos el origen donde está la masa P, ¿sí? Y sobre el sistema actúan esas fuerzas internas, la fuerza F que sufre Q debido a P y la fuerza F que le hace Q a P, ¿sí? Y tenemos el valor de esas fuerzas. Y nos preguntan dónde chocarán los cuerpos. Nosotros podemos resolver tranquilamente el problema planteando una solución dinámica que es utilizando los conceptos de cinemática y dinámica, porque nosotros conocemos la masa de los cuerpos, conocemos la fuerza F que está actuando, podemos conocer la aceleración. Y si conocemos la aceleración de los cuerpos, nosotros podemos trabajar con las ecuaciones de movimiento y resolver toda la cuestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el cuerpo P está actuando la fuerza Fp, ¿sí? Que es masa de P por la aceleración de P. La fuerza que actúa sobre P es positiva en el sistema de referencia. Entonces,
Este valor de la fuerza va a ser igual a la masa de P por la aceleración de P. Y de ahí despejo la aceleración del cuerpo P. Sobre el cuerpo Q, la fuerza que está actuando sobre el cuerpo Q, según la ley de Newton, es masa Q por aceleración de Q, y la escribo. Esa fuerza que actúa sobre Q es esta, es una fuerza negativa, vale lo mismo porque son pares de acción y reacción estos, es una fuerza negativa, y esto es igual a la masa de Q por la aceleración de Q, de donde despejo la aceleración de Q y me queda que es menos 0,004 metros por segundo. También vean que la aceleración de Q tiene la misma dirección que la fuerza de Q por la segunda ley de Newton, y lo mismo con P. La aceleración de P tiene la misma dirección que la fuerza que actúa sobre P. Vean que las fuerzas son iguales y opuestas, porque son pares de acción y reacción, pero las aceleraciones son opuestas, pero no son iguales en magnitud, porque las aceleraciones dependen de la masa. Esta tiene una aceleración mayor porque tiene una masa menor. Eso ya lo hemos analizado. Entonces tenemos las aceleraciones que están actuando sobre cada uno de los cuerpos. Son aceleraciones constantes porque la fuerza que está actuando sobre cada uno, que son pares de acción y reacción, es constante. Escribimos entonces las ecuaciones de movimiento para ambos cuerpos teniendo en cuenta este sistema de referencia. Escribimos las ecuaciones de movimiento para P, x0 es 0, b0 es 0 porque inicialmente estaban en reposo. Escribimos las ecuaciones de movimiento para P. Escribimos las ecuaciones de movimiento para Q, x0, Q inicialmente está en una posición de 3 metros, pero también está en reposo. Entonces acá tenemos las ecuaciones de movimiento para Q. Y trabajamos, como ya sabemos nosotros, se encuentran en un tiempo de encuentro que le llamamos T sub E, entonces las posiciones de P y de Q evaluada en el tiempo TE tienen que ser iguales, de donde planteo las ecuaciones y obtengo el tiempo de encuentro que es 20,7 segundos. ¿Sí? Y si evalúo la posición de P a los 20,7 segundos, tengo la posición de P en el momento del encuentro, en el momento del choque. Se encuentran a 2,14 metros. Es la posición de P medida de este sistema de referencia. Está acá a 2,14 metros donde choca. Calculo las velocidades al momento de encuentro y tengo la velocidad de P, que es positiva, está bien porque P se está moviendo en aquella dirección, y la velocidad de Q, que es en el tiempo de encuentro, es negativa porque Q se mueve en esta dirección. Vean que Q se mueve con una velocidad menor que P. Y entonces ahí con el tratamiento dinámico nosotros tenemos toda la información, ¿no? Dónde se encuentran, en qué tiempo se encuentran, cómo se están moviendo, o sea, las velocidades que tienen al momento de encuentro. Tengo la información detallada porque la dinámica trabaja con el tiempo, entonces tengo toda la evolución hasta el momento de encuentro con todo el detalle. Ahora, hay una solución un poco más rápida para calcular el punto de encuentro, que es basándonos en los conceptos que acabamos de ver del centro de masas. Por la segunda ley para el centro de masas, la sumatoria de fuerzas externas es masa por la aceleración del centro de masa en el eje X. Como no operan fuerzas externas, esta sumatoria de fuerzas es 0, o sea que la aceleración del centro de masas es 0, o sea, la velocidad del centro de masa va a ser constante. Y como inicialmente el sistema estaba en reposo, la velocidad del centro de masa inicial es 0, y va a ser así en todo momento. O sea que la velocidad del centro de masa en X es 0 y es constante. Eso quiere decir que el centro de masa no se va a mover. La posición del centro de masa va a ser constante.
Y cuando choquen, el centro de masa va a estar ahí en el lugar del choque, porque van a estar las dos partículas juntas. O sea que los cuerpos chocarán en el centro de masa. Calculo el centro de masas inicial, la posición del centro de masa inicial, y me da 2,14, que también va a ser igual a la posición del centro de masa en el momento del choque, que el centro de masa estará ahí donde chocan, ¿no? Y coinciden los resultados. Entonces tenemos acá la solución del problema por dos vías diferentes. La solución dinámica, que es un poco más larga, pero como trabaja con el tiempo, nos da toda la información detallada. Y la solución con el formalismo del centro de masa, que es mucho más rápida, pero nos da solamente el lugar de encuentro. Pero es mucho más rápida y es más potente, digamos, ¿no? La solución del problema. Pero la dinámica, como trabaja con el tiempo, tiene una información en detalle. Vamos a analizar ahora un problema muy interesante, que es el problema de un hombre subiendo un globo aerostático. Tenemos un hombre de masa 60 kilogramos que está sujeto al extremo inferior de una escalera de cuerdas de 5 metros de longitud y masa despreciable, que está suspendida debajo de un globo aerostático de 100 kilogramos de masa y un radio de 20 metros. ¿Sí? El globo se encuentra flotando a 100 metros sobre el suelo. O sea que la base ahí del globo está a 100 metros. La escalera tiene 5 metros, no tiene masa, es de una soga liviana y el hombre está colgando ahí en el fondo de la escalera, en la base de la escalera. O sea que el hombre está en una posición de, si la escalera tiene 5 metros y acá está 100, el hombre está en una posición de 95 metros. El hombre está en una posición de 95 metros sobre el suelo. Y todo el sistema se encuentra en equilibrio, porque en este sistema siempre va a estar actuando la fuerza peso del globo y del hombre, ¿sí? Y el empuje, que el empuje es una fuerza que viene de un principio que vamos a ver después en fluidos, que se llama principio de Arquímedes, que nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido, en este caso el fluido es el aire, todo cuerpo sumergido en un fluido sufre un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. En este caso, como el fluido interno generalmente tiene menor densidad que el fluido externo, entonces por eso los cuerpos flotan, diríamos, ¿no? Es el empuje que recibe. Esa fuerza la vamos a analizar luego en detalle cuando veamos la mecánica de fluidos. Bueno, la cosa es que esta es la situación inicial. Está el globo a 100 metros, una escalera, el hombre ahí en la base de la escalera. Y en un momento el hombre comienza a trepar por la escalera. Comienza a trepar de forma tal de que llega a la base. Llega a la base ahí del globo. Trepó los 5 metros. Y nos pregunta, ¿qué va a pasar con el globo? ¿Se mueve? ¿Y qué posición va a tener el globo respecto del suelo? Bien, es fundamental en todos los problemas en física hacer siempre un esquema. Siempre es fundamental hacer un esquema y en ese esquema plantear cómo es la situación y el sistema de referencia. En este tipo de problemas siempre tenemos una situación inicial y una situación final. Hay que plantear en los dos el mismo sistema de referencia, ¿sí? Entonces, nos preguntan, ¿se moverá el globo? Veamos que es obvio que el globo se va a mover. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos al globo como un cuerpo, nuestro sistema va a ser el globo, la escalera que no tiene masa y el hombre, ¿no? Pero si nosotros lo analizamos al globo como un cuerpo aislado,
este globo está sufriendo fuerza hacia abajo que le hace el hombre, porque el hombre al subir le hace fuerza hacia abajo a la escalera que le transmite una fuerza hacia abajo al globo. O sea que el globo como cuerpo está sufriendo una fuerza neta hacia abajo, o sea que el globo se va a mover hacia abajo. O sea que es obvio de que el globo se va a mover, sí, efectivamente, porque el hombre le hace una fuerza hacia abajo, entonces el globo se va a mover hacia abajo. Y para calcular la posición que tendrá el globo respecto del suelo, cuando el hombre llegue a la base de la escalera y a la base del globo, o sea, recorra todos los 5 metros de la escalera y llegue a la base del globo, nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton para el centro de masa. Sabemos que el sistema está en equilibrio siempre, porque estas fuerzas siempre están equilibradas, o sea que la sumatoria de fuerzas externas en el eje Y, que es igual a masa por la aceleración del eje Y del centro de masa, segunda ley de Newton para el centro de masa, como esto es igual a 0, la aceleración del centro de masa en el eje Y es 0, y la velocidad del centro de masa en el eje Y es constante. Y como inicialmente estaba en reposo, o sea que inicialmente la velocidad de todo el sistema es 0, la velocidad del centro de masa es 0 y es constante, o sea que el centro de masa no se moverá. El centro de masa va a permanecer en una posición constante. Y eso es lo que vamos a utilizar para solucionar el problema. Entonces, el Y del centro de masa, la coordenada Y del centro de masa en la situación inicial, tiene que ser igual a la coordenada Y del centro de masa en la situación final. Vean que en la situación final, el hombre va a llegar acá a la base del globo y va a estar en una posición que es Y del hombre final que nosotros no conocemos. ¿Está claro? Eso va a ser nuestra incógnita. Y el globo que va a estar, el centro de masa ahí, va a estar en una posición que va a ser el R, el radio del globo, más la posición del hombre, que no conocemos. Entonces escribimos la coordenada del centro de masa inicial y final. Para la coordenada inicial tenemos todos los datos. Es la masa del hombre por la coordenada Y del hombre, que está acá inicialmente, que son 100 menos 5, masa del hombre por 95 metros, más masa del globo por la coordenada del globo, que serían los 100 metros más el R, porque el globo está ahí donde está el centro de masa. Serían los 100 metros de la base más el R, que serían 120 metros, dividido la masa del sistema. Y esto tiene que ser igual a la posición del centro de masa final, que sería la masa del hombre por el I final del hombre, que es esto que nosotros no conocemos, más la masa del globo por el I final del globo, que lo escribimos como la posición del hombre más el radio. Lo tenemos acá. Reemplazamos por los valores, aplicamos la propiedad distributiva y podemos despejar de acá, ¿no? Como estas posiciones son iguales, podemos despejar la posición final del hombre, que me da 98,125 metros. O sea que acá donde está el hombre finalmente, que es la base del globo, está a 98,125 metros. Vean que antes la base del globo estaba a 100 metros y ahora la base del globo está a 98,125 metros. O sea que el globo descendió 1,875 metros. Y el centro de masa, nosotros de acá, como tenemos todos los datos, podemos calcular la posición del centro de masa y es 110,6 metros. O sea que el centro de masa está acá en 110,6, ¿sí? Y va a estar ahí en todo momento, ¿sí? Va a estar acá y la misma altura va a estar acá. Más cerquita de la masa del globo que la masa del hombre porque
el globo tiene mayor masa, pero el centro de masa no se va a mover, va a estar a 110,6 metros, ¿sí? Y el globo descendió esta distancia. Vean este problema bastante complejo, cómo con los conceptos del centro de masa pudimos resolverlo de una forma relativamente simple. En general, cuando trabajamos con formalismos que son muy abstractos, como este que desarrollamos en lo largo de esta clase, ¿no? La cantidad de movimiento, fuerza impulsiva, centro de masa, las leyes de conservación, son formalismos muy abstractos, pero son muy potentes para resolver problemas. Otra cosa muy importante, que cómo opera la física, nosotros vimos ahora una ley de conservación. Definimos la cantidad de movimiento y la definimos de esa forma para que, bajo ciertas circunstancias, en este caso cuando la sumatoria de fuerzas externas al sistema es cero, esa cantidad permanezca constante. Y así en general trabaja la física. Intenta definir cantidades físicas y que esas cantidades permanezcan constantes en ciertas situaciones a lo largo de todo un proceso. O sea que se trata de definir cantidades y encontrar leyes de conservación para esas cantidades. Obviamente las cantidades no se pueden definir de cualquier forma, ¿no? Ahí tienen que ser definidas de una forma estratégica. Hay un problema bastante parecido a este que acabamos de ver en la guía, que es el último problema, que es un hombre que está sobre un tablón apoyado en el hielo y comienza a caminar. Entonces él avanza, pero el tablón también retrocede. Y este es un problema bastante parecido, diríamos, a este acá, que es importante de que ustedes lo piensen y lo resuelvan, que no se acostumbren siempre a encontrar problemas resueltos, sino ustedes a encontrar problemas y con las herramientas que ya van incorporando, resolver esos problemas. Generalmente así se trabaja, ¿no? Uno observa problemas resueltos, incorpora data de problemas resueltos y luego cuando se encuentra con un problema que no lo resolvió, puede utilizar esa data que ya posee y utilizar esas herramientas que ya conoce para resolver ese problema, ¿no? Porque tal vez el problema nunca lo resolvió, pero esta parte es parecida a un problema que ya resolvió, esta otra ya puede ser parecida a este otro problema que ya conoce. Entonces así se trata de ir sumando, ¿no? Conocimiento y práctica. Es muy importante que ustedes vuelvan a reescribir este tipo de ecuaciones y problemas que nosotros discutimos en las clases estas audiovisuales, porque así es realmente como ustedes van a ir fijando. Física se fija y se aprende y se asimila con lápiz y papel, no solamente mirando ni leyendo. Física se asimila y se aprende con lápiz y papel, o sea que es fundamental de que ustedes tengan un cuaderno y realicen todas las ecuaciones y los cálculos, los desarrollos teóricos y los problemas que nosotros desarrollamos acá en estos audiovisuales.